la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños ya están fuera, así que te pido que veas la pantalla. El pacto de Abraham. Nada más hay que quitarle el acentito de la O. El pacto de Abraham. Amén. El pacto de Abraham. Te voy a pedir para eso que me acompañes a Romanos 4, 18 y 19, por favor. Sí, Romanos 4, 18 y 19. Ahí lo tenemos. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Te he hablado acerca de vivir bajo el pacto correcto. Hay dos pactos en la Biblia. El antiguo pacto, que mis hermanos, pónganme mucha atención en esto, esto es muy importante, porque si no lo entendemos, se da una mala interpretación de la palabra. El antiguo pacto dura desde Éxodo, capítulo 20 en adelante, hasta la terminación de los 4 evangelios. Hasta allí es que el antiguo pacto, la ley de Moisés, tiene efecto. Jesús vive bajo la ley de Moisés, pero Él trae un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, del cual la mayor parte del año pasado nos la pasamos hablando, y no tengo que recordarles mucho. De hecho, no hemos dejado de hablar en ningún momento del pacto de la gracia. Hay una diferencia entre estos dos pactos. El pacto de la ley es aquel que te bendice siempre y cuando tú te portes bien, tú cumplas la ley. ¿Sí? No mates, no hurtes, no mientas, no digas falso testimonio, etc. Mientras tú cumplas la ley, Dios te bendice. Tú no cumples la ley, entonces Dios no te bendice. Sin embargo, también Juan el apóstol nos habla de que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia de Dios vino a través de Jesucristo. Es decir, viene un cambio de planes, un cambio, vamos a llamarle así, de estrategia de parte de Dios para la humanidad. Ahora Dios va a tener un pacto con la gente, no basado en lo que la gente hace, que era lo que pasaba con la ley. Ahora en este nuevo pacto, la realidad es que Dios bendice a la gente basado en lo que la gente cree. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, te lo he explicado muchas veces, esto no quiere decir que puedes hacer lo que te venga en gana. Porque si tú haces algo contrario a lo que es la ley, es decir, si tú codicias, mientes, hurtas, estás revelando nada más que tú realmente no crees en el nuevo pacto. Tú no lo crees, porque si lo creyeras y meditaras la palabra produciría en ti un cambio. Amén. De la misma manera que siembras una semilla y la planta que surge de esa semilla no tiene que esforzarse para dar fruto, simplemente deja crecer lo que fue puesto dentro de ella, dando finalmente el fruto para el cual ella fue creada. De la misma manera, la palabra de Dios sembrada en tu corazón, creída por ti, obedecida no a través de tu esfuerzo, sino a través de tu fe, produce en ti la nueva criatura que nos habla 1 Corintios 5:17. Es decir, dejas de ser el antiguo tú para convertirte en Cristo. De hecho,
Generalmente cuando nos preguntamos entre nosotros en qué tiempo aceptamos a Jesús, a veces usamos la frase ¿y cuándo te convertiste? Pero ¿en qué te convertiste? No nos preguntamos ¿y qué hermano cuándo se va a convertir? A menos que estemos bromeando. Si lo recuerdan, a veces jugando, de repente alguien hace o dice algo y algunos de nosotros bromeamos diciendo, pues espero que un día te conviertas, hermano, ¿sí? Pero bromeando porque sabemos que cada uno de los presentes y muchos de los que nos escuchan a través de YouTube ya se convirtieron. ¿En qué se convirtieron? En Cristo. No se van a convertir. Nosotros hemos usado el lenguaje correcto. Yo me convertí hace tantos años. No dijimos, espero un día convertirme. Yo ya estoy convertido. ¿Cuántos convertidos hay aquí? Amén. Entonces ya estás convertido en Jesús. No es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. Amén. Fue sembrada la semilla en ti y esa semilla va a producir a Jesús. María, cuando el ángel se presenta delante de ella y le dice, tendrás un hijo, el cual se llamará Jesús, salvará al mundo de sus pecados. Ella dice, no conozco un hombre, no he conocido ninguno que deposite una semilla en mí para poder tener un hijo. Oye, Gabriel, ¿tengo que ir por José? ¿Debo de decirle que me eche la mano? Y el ángel le dice, no, Mari, espérame, no es necesario. Porque el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Es decir, el Espíritu Santo depositará su semilla en ti. Y de tu interior saldrá Jesús, el Mesías, el Cristo. Amén. Sigue siendo igual para cada uno de nosotros. Tienes que depositar la semilla. ¿Sí? Te he dicho varias veces, la palabra esperma quiere decir en griego semilla. ¿Sí? Cuando le dice, ¿sí?, que en ella va a ser depositada la semilla, está hablando de una semilla no corruptible, sino incorruptible. Una semilla que va a producir algo sobrenatural. La semilla es sobrenatural, por lo tanto el santo ser que nacerá también será sobrenatural. No es algo que tú te tengas que esforzar, Mari. ¿Sí? Mira, Mari, te lo voy a explicar, dice el ángel. ¿Sí? No es necesario que tú vayas a buscar a nadie. Asegúrate solo de recibir la semilla. María dijo, ok, pero ¿cómo voy a recibir la semilla? En este momento, María, te estoy dando la semilla. ¿Dónde está? Escucha, la semilla es la palabra. Esta palabra que te dice que tú quedarás embarazada por obra del Espíritu Santo, esa palabra es la semilla. ¿La recibes? Y ella dice, Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a la semilla. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y la semilla produjo en el interior de ella a Cristo, que es exactamente la misma manera en que Cristo es producido en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien, mis hermanos, hasta allí? No me tengo que esforzar, no, ya no voy a mentir, ya no. Ahora solamente tengo que sembrar la semilla. Sí, la palabra dice que Dios tiene cuidado de mí. No necesito mentir, porque yo siempre puedo decir la verdad sin tener miedo de lo que pueda suceder, porque Él tiene cuidado de mí. Si algo malo sucede, eso malo que suceda me va a ayudar para algo bueno. Lo creo. Amén. Y cuando lo crees, dejas de pecar. Pecas por miedo. Pecas por incrédulo. Pastor, ¿cómo le hago para vencer este pecado? Pues tienes que empezar a creer. ¿Cómo no entiendo? A ver, barajéla más despacio. Robas
porque no crees que Jesús suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso robas, por eso defraudas. ¿Para qué necesitamos robar? Si a fin de cuentas Dios suple todas nuestras necesidades, a menos que no lo creas. Por eso Jesús decía, si alguien viene y roba tu capa, entrégale la túnica, porque esa persona es un incrédulo. Él cree que para que pueda tener necesita robar. No cree que yo pueda suplirle todas sus necesidades. Y si tú todavía te defiendes y no me lo tienes que devolver y a ver cómo le haces, tú estás también creyendo que tú eres tu propio proveedor. Y demuestras que no te crees tu propio proveedor cuando lo sueltas. No hay problema, que se lo lleve. No hay problema. Te platiqué que nos robaron algunas sillas. Y algunos de ustedes estaban molestos. Me dijeron, pastor, no va a decir nada si sabe quién fue. Nada. Pero pastor, ¿por qué no? Fíjate dónde estás sentado. Gloria a Dios. Todo por tener proveedor. Ir a reclamarlas es creer que nosotros somos los que la compramos. ¿Sí? Nosotros nos esforzamos por comprarlas, por lo tanto tenemos que ir a pelear el esfuerzo que nos costó. Pero la realidad, ¿cuánto nos han costado las cosas que Dios nos ha dado aquí? Tenemos proveedor, por eso no necesitamos reclamarle a nadie, ni enojarnos con nadie. No necesitamos nada de eso. Señor, bendícelo. Padre, no le hagas daño. Señor, no le pagues conforme a lo que hizo. Aunque muchas cosas son inevitables. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero ese es un asunto entre Dios y él. Mientras tanto yo le digo, Padre, quita de su lista, de la lista donde anotaron el robo de él, ese robo. Porque en ese momento nosotros se las regalamos en el nombre de Jesús. Y ya no es culpable de robo. Por si alguna vez te llegas a enterar quién fue y recuerdas las sillas, tú no te enojes ni lo veas con desdén ni con desprecio, porque yo se las regalé. Eso sí, se las regalé después de que se las llevó. Pero a fin de cuentas ya son de él. Se las he regalado. Si alguien todavía tenía un sentimiento de molestia por eso, quítelo, porque yo se las regalé. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? No hay problema, porque el día que decidimos comprar las butacas donde estás sentado, ¿sí?, alrededor de 200,000 pesos, el día que lo decidimos no teníamos un peso en la bolsa para comprarlo. Y las compramos de todas maneras. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pacto de Abraham? Todo. Porque el pacto que Dios hace con Abraham no está basado en la ley. Porque si tú recuerdas, la ley empieza hasta Éxodo. Y estamos en Génesis. A Abraham lo encuentras en Génesis, es decir, cuando se relata su vida es Génesis, aunque lo encontramos a lo largo de toda la palabra. Sin embargo, cuando él vivió todavía no existía la ley de Moisés. Por eso es que aunque él falla en varias ocasiones, no es culpable de ese pecado porque no hay ley. ¿Alguien está comprendiendo esta parte? O sea, mañana van a poner una ley donde las playeras y camisas azules estén prohibidas. Mientras tanto, hoy puedes pasear enfrente de la comandancia de policía y decirle, traigo una camisa azul, no hay problema. Hagan algo, ellos dirán, hoy no podemos porque la ley entra hasta mañana. Pero mañana sí te agarramos. Mientras tanto, hoy yo no estoy rompiendo ninguna ley. Abraham no estaba rompiendo ninguna ley. Eso sí, todo lo malo que hizo tuvo consecuencias humanas, pero no consecuencias con Dios. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Levanten la mano porque siento que tengo que volverlo a explicar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el pacto de Abraham consiste en eso, que no tienes que ser perfecto para que Dios te lo cumpla. No tienes que nunca haber pecado para que entonces Dios te pueda bendecir.
a pesar de tus fallas, Dios te bendecirá. Yo sé, a mucha gente, sobre todo en YouTube, les molesta esto, pero es la Biblia. Y a mí me llamaron a predicar la palabra. Yo no estoy aquí para predicar las ideas religiosas de nadie. Si alguien puede decir que los versículos que estoy usando o las comparaciones que estoy diciendo no son bíblicas, bueno, pues entonces que ponga allí en los comentarios abajo, esto que dijo va en contra de la palabra, porque realmente no va en contra de la palabra. Abraham no ha roto ninguna ley, no existe. Moisés todavía no llega, la ley no existe todavía. Y entonces, pastor, quiere decir que cuando él decidió estar con Agar, no pecó. Exacto, no pecó. No estaba prohibido. No había nada que dijera que no lo hiciera. Pero eso sí tuvo consecuencias humanas, y de eso te habla la gracia. La gracia te ha perdonado todos tus pecados, pero lo que hagas sigue teniendo consecuencias entre los hombres. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Entonces, esto es importante para poder entender por qué es que Dios le cumple sus promesas a Abraham, siendo que Abraham, de acuerdo a lo que nosotros hemos entendido, ha roto la ley en varias ocasiones. La realidad es que Abraham no está viviendo bajo la ley. Abraham podríamos considerarlo todavía en el nuevo pacto. De hecho, él inicia un pacto con Dios, el cual está basado no en lo que él hace, está basado en lo que él cree. Amén, hermanos. Entonces, vivir bajo el pacto correcto significa vivir bajo un pacto libre de vergüenza y de condenación. Por eso es que en Cristo Jesús, en el pacto de la gracia, ninguna condenación hay. Jesús dijo, sí, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, que era lo que hacía la ley, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El pacto que Dios hace con Jesús es un pacto en el cual todo aquel que crea en Jesús, se le considerarán las obras de Jesús como obras de ustedes y de nosotros, obviamente. Es decir, todo lo bueno que hizo Jesús, Dios dice, oh, ese Porfirio, todo lo ha hecho bien, nunca ha pecado. Y tú puedes ir con Dios y decir, espera Dios, tiempo. Yo conozco 2 o 3 detallitos de él. Y Dios te dirá, no valen, porque él no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, otra vez, no estoy diciendo que se puede hacer lo que quieras, porque si tú haces lo que quieras, no estás bajo la gracia. Porque si estuvieras bajo la gracia ya se habría encargado de cambiarte. Creer en algo hace que yo me convierta. Creer que soy más que vencedor me convierte en alguien vencedor. Amén. Creer que he sido cambiado de Simón a Pedro, que es una comparación nada más que quiero hacerte. Simón es una vara en el desierto que mueve el viento, pero Pedro es una roca inmovible, una piedra grande. ¿Sí? Ahora, todo aquel que confía en Jesús deja de ser un Simón que lo mueve el viento para donde quiera y se convierte en una piedra estable, firme. Pueden venir vientos fuertes y no pasa nada, no la mueve. ¿Estoy explicándome, hermanos? Ahora, este nuevo pacto de gracia es el cual Dios nos ha llamado a vivirlo. Tú y yo ya no estamos para cumplir la ley en nuestras fuerzas. Me voy a esforzar, ya no quiero pecar, Señor, perdóname porque hoy volví a pecar. Pero si tú me das otra oportunidad, Señor, nunca más lo volveré a hacer. Solo una oportunidad más, solo una más. Y Dios dice, ya no estás bajo la ley, creíste en mi Hijo Jesús. Sí, pero me imagino que tengo que esforzarme por hacer las cosas. Solo cree. Pero Señor, ¿y si nunca cambio así? No. Cuando tú crees la palabra te cambia.
penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y desde adentro te dice, oh, esto está mal, esa intención es incorrecta, corrígela. Pero es ella la que te va transformando desde adentro. La ley trataba de cambiarte desde afuera. Te decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero la gracia, la palabra, entra a tu interior y entonces te cambia desde allá. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? De tal manera que no es el resultado de tu esfuerzo. Ahora, este nuevo pacto se centra en la misericordia y en el perdón de Dios y en una relación con el Espíritu Santo que nos guía. Pero al mismo tiempo que se centra en la misericordia y el perdón de Dios, también nos da promesas. Las promesas no pueden venir con la ley, porque entonces ya no son promesas, son recompensas. Si tú cumples, te has ganado tal o tal cosa. ¿Sí? Deuteronomio 28 dice, si hicieres todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, vendrán sobre ti estas bendiciones, te las ganaste. Pero si no te comportas conforme a lo que dice la ley, entonces vendrán estas maldiciones, también te las ganaste. Pero en la gracia no es así. En la gracia no es por ganártelas, por adquirirlas a través de tu esfuerzo. En la ley en la gracia es por creer. Amén. Así que este pacto también se le puede llamar pacto de la promesa. El pacto que Dios hace con Abraham es el pacto de la promesa. Por eso la enseñanza se llama el pacto de Abraham. Porque Dios le promete cosas a Abraham, no basado en que él haga lo correcto, sino basado en que él crea. Mientras tú creas, Abraham, yo te cumplo lo que te prometí. Pero Señor, y si me porto mal, mira, te has estado portando mal porque no me has creído completamente lo que te he dicho. El día que lo creas completamente, entonces tus acciones cambiarán, serán congruentes con lo que yo digo de ti. Dios te llama nueva criatura. ¿Te fijas en la luna? Sí, naciste de nuevo. El día que aceptaste a Jesús, naciste de nuevo a la imagen del Hijo. Ya no hay nada que hacer con esa nueva criatura que vive dentro de ti, que es el Espíritu. No el Espíritu Santo, sino tu espíritu. Nació de nuevo. Y esta nueva criatura se comporta mucho mejor que la anterior. Y se va mejorando en la medida que vas creyendo. Es decir, tu espíritu ya no se puede mejorar más. Voy a explicarlo mejor. Tu espíritu ya no se puede mejorar más, porque ahora es a la imagen de Jesús, literalmente. Es Jesucristo. Pero tu alma, mente, emociones y voluntad tienen ahora que alinearse a la nueva criatura. Esta alma va a ir cambiando en la medida que tú dejes de pensar como piensas y empieces a pensar como la palabra dice. Cuando dejes de sentir como sientes y empieces a sentir como la palabra dice. Cuando dejes de querer tu voluntad y adquieras la voluntad que la palabra dice. Entonces tu alma también será salva junto con tu espíritu. Y el cuerpo un día será salvo, en el día del Señor. Entonces tu cuerpo será modificado, ¿sí? Y algunos ahora sí tendremos cuadritos en el vientre, por fin, en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, nadie dijo amén, como que no, yo ya los tengo, pastor, pues qué bien por ustedes, ¿va? Entonces, conocer las promesas que Dios nos hizo a través de este pacto con Abraham nos permite apoyarnos en esas promesas y poder recibirlas por fe. El enemigo quiere que pienses que eres indigno, que no las mereces. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te has portado? Y todavía me pides que te cumpla mis promesas. Debería darte vergüenza. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez aparte del pastor? Pero no funciona así, bendito sea Dios que no. Porque nadie de los presentes somos dignos por nosotros mismos.
sino somos dignos por lo que Jesús hizo. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo. Amén. Así que cualquiera que empieza a creer la palabra se convierte en descendiente de Abraham. Eso ya lo vimos hace algunas semanas atrás. ¿Sí? Todo el que cree entonces se vuelve familiar de Abraham. Te dije, para que lo recuerdes, en aquella ocasión te dije, no se sorprendan de que cuando lleguemos al cielo, Abraham se apellida Martínez. Soy descendiente de él. Amén. Ahora tú puedes ponerle el apellido que quieras. Tal vez por eso el Señor nunca le puso apellido, ¿va? Para que cada uno diga, entonces, no será Martínez, será Hernández, o será Jiménez, o no, etcétera. Pero a fin de cuentas tú eres descendiente, y las promesas que Dios le hace a Abraham son promesas que Dios te hace a ti. Dios dijo, voy a hacer un pacto contigo y con tu descendencia. Y Abraham dijo, todavía no tengo hijos, ¿quién será mi descendencia? Y dijo, bueno, vendrá un niño que se llamará Isaac, y él será el primero, pero esa no será toda tu descendencia. Hombre, vas a tener de descendientes una multitud, nadie podrá contar tu descendencia. Por cierto, entre tu descendencia viene un chavo muy agradable, muy buena onda, que se llama Porfirio. Ese es de mis preferidos, ¿no? Porque tú puedes decir que tú, pero ahorita tengo el micrófono yo y estoy diciendo que yo. Y él también recibe las promesas que te estoy haciendo en este momento, Abraham. Él también las va a recibir porque él también lo creerá. No basaré mi pacto en ti dependiendo de que también te portes, sino de que me creas. Amén, hermanos. Así que cualquiera que cree hereda las bendiciones que le fueron prometidas a Abraham. Así que desatamos nuestra fe cuando nosotros, como Abraham, nos enfocamos más en las promesas que en los problemas que estamos enfrentando. Síguete enfocando en los problemas y dejarás de recibir las promesas. Pastor, es que tengo muchos problemas. La economía anda mal, la familia tiene problemas, todo está mal en nuestra vida, pastor. Céntrate y te vas a quedar en ello. Céntrate en tus problemas, en tu economía, en tu salud, todo lo natural que está ocurriendo a tu alrededor, y dejarás de recibir las promesas sobrenaturales. Abraham decidió centrarse en las promesas sobrenaturales. ¿Sí? Y Dios cumplió su promesa en él. De la misma manera, Dios mantendrá sus promesas a nosotros de la misma manera que cumplió sus promesas con Abraham. Dios te cumplirá a ti y a mí como le cumplió a Abraham. De la misma manera. Efesios 2, 11 y 12, por favor. Fíjate. Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, antes de que aceptaras a Jesús, vosotros los gentiles, los que no somos judíos, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Por eso está hablando de cuando no tenías a Jesús. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había ningún pacto para ti y para mí. El pacto que Dios había hecho con Israel estaba basado en la ley. Dios no hizo pacto con ninguna otra nación, solo con Israel. Le dijo, ustedes hagan lo que yo les digo y los bendigo. Hagan lo contrario y entonces vendrán maldiciones sobre ustedes. Y luego las demás naciones adquirieron la ley por sí mismos, pero Dios no tenía pacto con ellos. E incluso los mexicanos nos metimos ahí. Claro, alguien nos vino a enseñar que había que cumplir la ley. Y luego te convertiste a Cristo, fuiste a la iglesia y también te dijeron, tienes que buscar ser mejor. Dios es santo, tú debes buscar ser santo. Y todos empezamos a luchar por ser santos, cuando la palabra dice que ya lo somos. Todo por aceptar a Jesús. Tú lo aceptas, tú lo recibes, meditas a Jesús. ¿Cómo meditas a Jesús? Ok, meditas a la palabra y la palabra te hace santo.
No eres tú el que te hace santo a ti mismo. No podemos estar tratando de competir entre nosotros quién es más santo que quién, porque somos igual de santos. Porque tú y yo somos santos por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros hacemos. Así que aquí no hay nadie más santo que nadie, a menos que alguien tenga dos Jesús en vez de uno. Acepté a dos Cristos, pastor. Bueno, solamente que eso podría ser más santo que nosotros. Pero como eso es imposible, entonces somos igual de santos todos, igual de justos todos. Amén. Así que puedes decirle al hermanos santos, también yo soy santo. No nada más usted, ¿cierto? Ahora, antes no teníamos ninguna esperanza, ninguna expectativa. Éramos extraños al pacto de la promesa. Y como extraños no podíamos disfrutar tampoco del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Cuando tú aceptas a Jesús, pero tratas de cumplir la ley, estás ajeno al pacto de gracia. Sí vas a ir al cielo, porque aceptaste a Jesús, pero no vas a experimentar ninguna victoria en tu vida aquí. Porque toda victoria aquí en la tierra está basada en fe, no basado en la ley, no basado en que trates de cumplirlo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos enseñando? Entonces, el secreto está en creer, y creyendo tu modo de vivir va cambiando. Te empiezas a volver más santo. Bueno, voy a decirlo así: la santidad se manifiesta de una manera más visible en ti. Ya todos somos igual de santos. El problema es que no todos lo creemos. Céntrate en el pecado que quieres evitar y será el que más estarás cometiendo. Por eso la gente generalmente dice: por más que quiero dejar este mal hábito, pastor, este pecado, no puedo, porque te centras en él. Y entonces lo estás cometiendo, en vez de centrarte en lo que Jesús hizo por ti, en lo que la palabra dice de ti. Dice que eres santo, justo, limpio, más que vencedor, que todo lo puedes en Cristo. Te llama próspero, sano, alegre, lleno de paz. Pero te centras en lo que te está pasando, te centras en lo que estás sintiendo. Y eso es el problema. Abraham tenía una promesa: Dios le daría un hijo. El problema es que su cuerpo dice que no le va a dar nada. Su cuerpo está como muerto. Otra vez, Romanos 4:18 en adelante. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Verso 19. Fíjate bien, Abraham no se debilitó en su fe, en su creer. ¿Sí? No dice: y Abraham, no, hombre, se portaba mejor cada día. No dice eso. Dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco se debilitó en la fe por considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No creyó: y si Dios no me cumple, pero y si Dios no lo hace. ¿Alguien ha tratado de creer una promesa y luego se pregunta: pero y si Dios no lo hace? Qué bueno, a nadie le pasó. A tu pastor sí le llegó a pasar. Si yo quiero creer, pero y si Dios no cumple. No porque Él no sea un Dios bueno, sino porque yo no soy tan buen cristiano. Y pensaba que Dios no quería cumplir, o no podía cumplirme sus promesas, porque yo no era un cristiano que se portara tan bien. Hasta que entendí que era por fe, por creer. Dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se empezó a portar muy bien. Ahora sí, ¿de eso se trata? No, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, verso 21. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Verso 22. Pon atención a esto. Este está fabuloso. Por lo
cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué está diciendo? Dios consideró justo a Abraham por fe, no porque se portara bien, no porque todo lo hiciera perfecto. Engañó a dos personas en dos ocasiones diferentes diciendo: Sara no es mi esposa, Sara es mi hermana. Y aunque lo arregló diciendo: bueno, es que a fin de cuentas pues también es hija de mi padre, mas no de mi mamá, por eso digo que también es mi hermana. La verdad es que engañaba, no mentía, pero sí engañaba. Por eso la palabra dice que Jesús no mintió, ni se halló engaño en su boca. O sea, no agarraba y jugaba con las palabras para dar a entender otra cosa a quienes le escuchaban, lo cual es, caramba, muy difícil de hacer. En serio. Entonces, Dios consideró justo a Abraham porque creía, no por lo que hacía. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no solamente a él le fue contada su fe para considerarlo justo. Verso 24. Sino también con respecto a quién. ¿Con respecto a quién, hermanos? A nosotros. También a nosotros, nuestra fe hace que nos cuenten por justos. ¿Sí? Dios dice de pronto: oigan, ese prietito que está allí en Lázaro Cárdenas, Michoacán, agradable, simpático y guapo. Y entonces los ángeles dicen: sí, Señor, pero ni creas que anda así al 100, no cumple la ley como debe de ser. Pero yo veo en su corazón que él tiene fe, cree. Y eso es lo que le es contado por justicia. Eso es lo que me considera a mí, delante de Dios, justo. Amén. Y no solamente a mí, sino también a ti. No lo escribí yo. Alguien se puede enojar y decir: pero todavía no lo entiendo, pastor, entonces pues ya todos vamos a hacer lo que queramos. No, porque si haces lo que quieres, nuevamente habla de que no crees. Si yo sigo mintiendo, realmente estoy revelando que no creo que Dios tenga cuidado de mí. Si yo todavía sigo robando, quiere decir que no creo que Dios sea el proveedor. Así que tus acciones revelan qué estás creyendo o qué no estás creyendo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Así que verso 25. Todavía ahí. Sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada nuestra fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Jesús yo morí. En Jesús tú moriste. Dios estaba muy molesto por tus pecados y mis pecados. Pero Jesús dijo: Señor, yo tomaré los pecados de ellos. Lo que ellos te deban, cóbralo conmigo. Y entonces Dios empezó el juicio. Y todo lo que tú y yo le debíamos, Dios lo descargó sobre Jesús. Y Jesús murió. Y en Jesús todos nosotros morimos. Por eso nos bautizamos, revelando que creemos eso, que nos morimos junto con Jesús. Y luego Jesús resucita y nosotros resucitamos juntamente con Él. Cada vez que alguien dice: tú has pecado, yo digo: no, ese que tú conociste, ese del cual tuviste tantas cosas, se murió. Estás hablando con una persona distinta. Mucho gusto, Porfirio. Yo ya te conozco desde hace años. No, conocías al otro. Este es nuevo. Este vive diferente porque tiene fe. ¿Alguien está entendiendo esta parte, mis hermanos? Entonces, resucitado para nuestra justificación. Abraham creyó en un pacto que se basaba en fe. Y cuando tú y yo estamos en lo que parece una situación desesperada, podemos también creer en la esperanza que nos da nuestro pacto con Dios. ¿Alguien tiene escasez? Dios suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
pero te centras más en lo que necesitas, más en lo que estás viviendo. Es que es un problemón, pastor. Y tú provocas que el pacto no se pueda cumplir en ti, porque el pacto viene por creer. Pero tú no crees al pacto, tú le crees al problema. O bien anulas el pacto basándolo en la ley. Cada vez que tú dices, no, yo sé que es verdad, pastor, pero no me lo merezco, pastor. Si usted supiera. Entonces tú no tienes el pacto con Abraham. Tú no crees en él. Tú crees en el pacto con Moisés. Si te portas bien, te bendigo. Pero si te portas mal, entonces vendrán maldiciones. ¿Cuántos quieren el pacto con Moisés? ¿Por qué crees que Moisés no entró a la tierra prometida? La ley no te puede hacer entrar a la tierra prometida. La ley no te lleva a la tierra prometida jamás. Ya cumplí la ley, pues más te vale, porque si rompes la ley a partir de aquí, de todos modos, te va mal aunque la hayas cumplido 50 años. Pero hubo un hombre llamado Josué, cuyo nombre significa Salvador. Josué, Joshua, ¿sí? Y él representa a un Josué que vino después, otro hombre que también se llamaba el Salvador. Bueno, lo voy a decir en griego, se llamaba Yeshua. Uno está en griego, el otro está en hebreo, pero significa lo mismo, Salvador. Y Josué metió al pueblo de Dios a la tierra prometida, porque Jesús sí te puede meter a las promesas, Moisés no puede. Pero todos quieren entrar con Moisés. Todos quieren tomar la ley, cumplirla y entonces ganar las promesas. Pero como eso es imposible, porque la palabra dice, no hay justo bajo su propio esfuerzo, ni aún uno. No hay uno. No hay nadie que haya cumplido la ley para considerarse justo por sí mismo. Ni siquiera uno, dice la palabra. El que quiera ser justo podrá serlo únicamente a través de Jesús. Fuera de Jesús, nadie es justo, porque todos rompen la ley. ¿Cuántos años puedes estar sin romper un mandamiento de la ley? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? Algunos ni horas. Entonces, la única manera es a través del pacto de la promesa. Cuando esperamos en este pacto, podemos saber que Dios va a cumplirlo. No porque yo me porte bien, sino porque Él lo prometió y yo le creo. Abraham se centró en la promesa y creyó, no dudó. Creyó que Dios lo iba a cumplir, porque él le había creído y Dios lo sabía. Tanto así que fue llamado amigo de Dios. Todo aquel que cree es llamado amigo de Dios. Aquello en lo que te enfocas, o lo voy a decir de otra manera, en lo que menos te enfoques es a lo que tu corazón se va a endurecer. Otra vez, a lo que menos te enfoques es a lo que tu corazón se endurece. Ejemplo, cuando yo me enfoco en la palabra y no en el problema, me estoy enfocando menos en el problema. Por lo tanto, mi corazón se endurece con los problemas. Oiga, pastor, tenemos otro problema. Pero como mi corazón está duro con los problemas, porque no me enfoco en ellos, digo, luego lo resolvemos. El Señor está a cargo, no se preocupen. Todo está bien. Pero si me enfoco más en el problema, mi corazón se endurece a la palabra. Y alguien viene y me dice, pero acuérdese, pastor, que la palabra dice, sí, hermano, yo me lo sé, yo he predicado eso. Pero esa es la realidad. Entonces, mi corazón se endurece a aquello que le hago menos caso. Y prefiero que sean los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Así que, por tanto, debemos enfocarnos en la promesa, no en el problema. Esa es una ley espiritual. Proverbios 4:20, por favor. Hijo mío, esto no puede aplicar al antiguo pacto. No puede. ¿Alguien quiere cumplir la ley? Todo el que quiere cumplir la ley no es hijo de Dios, porque se es hijo de Dios por aceptar a Jesús como Señor y Salvador.
Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que ¿qué? Creen en su nombre. A los que creen en su nombre, no a los que se portan bien. Y en la ley era necesario portarse bien. Pero ahora le está hablando a alguien que cree, no que se porta bien, que cree. Y le dice: hijo mío, para poder cumplir mis promesas tienes que estar atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. De lo contrario, no te puedo cumplir las promesas. No pongas atención a las razones del problema. Cada vez que alguien viene a pedirme que le ayudemos en algún problema, me empieza a decir por qué su problema es tan grave. Mire, pastor, es que surgió un problema, déjale explico. Ay, digo, de aquí a que le explico por qué no lo va a entender y él quiere desahogarse. Y empiezo a escuchar: es que mire, pasó esto y aquello y lo otro, y luego esto y aquello. Gracias, pastor. Ay, déjenles, les sigo contando. Y yo creo, esta es mi imaginación, que ha notado mi cara de desgano. Pues cuéntele, ándele, dígame, deme las razones que usted cree. Y ahorita que termine de lloriquear, le voy a dar las razones de la palabra. Porque a esa es a la que debemos inclinar el oído. Jesús se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores y por sus llagas tú has sido curado. Ayer un pastor de otra iglesia que le hemos estado predicando, compartiendo acerca de sanidad, me platicó, me dijo: pastor, ¿te acuerdas cuando nos hablaste de sanidad? Nosotros no creíamos. Tú nos hablábamos y decíamos, ya cuando tú te ibas, decíamos: eso no es cierto, eso no es posible. Pero de repente empezaron a predicarlo en su iglesia. Y ahora me estaba platicando: mira, han ocurrido varios milagros de sanidad en la iglesia, tumores que desaparecen, incluso ya en la sala de operaciones los abren y andan buscando el tumor por todos lados porque no hay nada. ¿Sí? Lo buscan ahí. No hay nada, no lo encuentran por ningún lado. Todo por creer. ¿Sí? Entonces, somos hijos por creer, no por hacer. No por hacer. El mundo constantemente te está tratando de meter a que hagas, pero hacer no te hace hijo de Dios, sino creer. ¿Sí? Mira, déjame mostrarte por qué puedes creer completamente en Dios. Hebreos 6:13, por favor, en adelante. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios le dijo a Abraham: mira, Abraham, voy a hacer esto y esto contigo, te lo juro por mí. Pues no hay nada más grande, te lo juro por mí. ¿Sí? Verso 14, diciendo: de cierto te bendeciré. ¿Te bendeciré con qué? Y las promesas que Dios hizo a Abraham ahora también son de nosotros. Pastor, o sea que sí, yo no debo de, no, o sea que yo entonces sí, tú deberías de estar viviendo en abundancia, pero viene por creer, no por hacer. De cierto te bendeciré con abundancia. ¿Y qué más? Y todavía de lo que te bendiga con abundancia, cuando tengas mucho, eso mucho que voy a hacer, te lo multiplicaré. Verso 15. Y habiendo esperado con paciencia, esto quiere decir, pasó mucho tiempo para que Dios lo cumpliera, pero Abraham estaba esperando con paciencia. Paciencia quiere decir fe durante mucho tiempo. Pasaron los días y él seguía creyendo. Yo lo creo. Sí, oye, es que no se ve, no importa, el Señor lo prometió, es verdad, pero ya llevamos varios años, Abraham. Es más, aquí nos ha tocado bajar a Egipto por hambre. Pues no me importa, el Señor lo dijo y yo le creo. Sí, habiendo esperado con paciencia, ¿qué le sucedió?
alcanzó la promesa. Verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Mira, yo te prometo pagarte este auto que te quiero comprar. Mira, es que no estoy tan seguro, pero dame tu palabra. Para mí tu palabra vale mucho. Y cuando la gente en aquel tiempo decía, te doy mi palabra, se acababa la discusión. ¿Sabes qué? Llévatelo. Bueno, en aquel tiempo, no sé, hubo un tiempo en que sí, la palabra valía más que una firma. En serio, solamente con que la gente dijera, te doy mi palabra. Oye, te vas a llevar el producto, pero ¿cómo sé que me vas a pagar? Te doy mi palabra que te voy a pagar. Con eso tengo. No hay problema. Para mí eso es suficiente. ¿Sí? Entonces, por eso dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Verso 17. Por lo cual, pon atención en todo este pasaje porque es importante. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir la incambiable, sí, que nunca puede cambiar. La incambiable promesa, aunque aquí dice inmutabilidad de su consejo, es decir, Dios te dio promesas que no piensa cambiar. Mira, eso hasta ayer. ¿Has ido a algún centro comercial donde algo estaba en barata y llegas, oiga, ¿dónde quedaron el producto que estaba a mitad del precio? Se venció ayer. No, ¿cómo que ayer? Sí, lo que pasa es que ya tenía varios días, la gente no se había dado cuenta, ayer se dieron cuenta y todos vinieron, se acabó la promesa. ¿Cómo? Pero en el caso de Dios dice inmutabilidad, nunca va a dejar de ser así. De su consejo, entonces Dios interpone juramento, te lo juro por mí, ciertamente te digo. Yo lo digo, mi palabra vale más que la de cualquier hombre. Verso 18. Para que por dos cosas incambiables, imposibles de cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, tienes que tener la seguridad, la confianza de que la promesa que Dios te dará abundancia se cumple. Se cumple, viene por creer. Pastor, yo he carecido tanto, he tenido tanta necesidad, ¿por qué no lo crees? Pastor, ¿cómo cuánto tiempo cree que me lleve? Mínimo, empezando de cero, te va a llevar de 2 a 10 años. No, pastor, yo quiero rápido. Lo siento. La Biblia dice que el que busca enriquecerse rápidamente cae en lazo del diablo. El que quiere rápido. Pero imagínate, dentro de 10 años serás 10 años más viejo, pero también serás mucho más próspero. Todo llegará justo cuando más lo necesites. Es un muy buen momento para empezar. Amén. Así que, verso 19. Hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Segura y firme ancla del alma. Es que el alma tiene una mente que empieza a volar. ¿Y qué voy a hacer? Yo no tengo afore. Sí, yo no tengo dinero para el retiro. Y cuando ya esté viejito, ¿qué va a hacer de mí? A los pastores no les dan afore. Bueno, creo que sí hay algo ahí que se puede, ¿no? Pero, ¿y entonces mi futuro? ¿Y mis hijos? ¿Quién me va a cuidar cuando esté viejito? Primero déjame decirte, tu servidor nunca va a estar viejo. Estará entrado en años, pero jamás estaré viejo. Pastor, ¿a qué se refiere? Un viejo es alguien que puede tener 20 años y su cerebro ya no funciona más allá de donde vive, de donde está. Todo está mal, todo es terrible. Ese está viejo a pesar de que tiene 20 años. Pero habemos gente que estaremos centrados en años, en otros 50 más, pero nuestra cabeza, nuestro corazón estará todavía esperando promesas de Dios, haciendo y deshaciendo para el Señor.
En el nombre de Jesús. Así que, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. No dijo que mi mente empiece a meditar cosas que me puedan producir miedo. Yo medito la palabra. No me enfoco en los problemas, sino en la palabra, ¿sí? Y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo, pastor? En el tabernáculo de Moisés había un velo. Detrás del velo se encontraba el arca de la alianza, que representaba la la presencia de Dios. De tal manera que cuando yo creo la palabra, sí, mi esperanza puede ir hasta la presencia de Dios y traerse aquello que Dios prometió. Nadie podía entrar detrás del velo más que el sumo sacerdote, y una vez al año. Pero tú y yo podemos entrar cuando queramos, a través de creer las promesas. Entramos y salimos con aquello que Dios nos prometió. Bendito sea Dios. Cualquiera que entraba se moría. Pastor, y entonces nosotros, aquellos estaban bajo la ley. Nosotros estamos por la gracia, por creer. Amén. Así que de eso se trata el pacto de la promesa, de creer lo que Dios nos ha prometido y recibirlo en este tiempo a través de la fe. Pastor, pero ¿cómo estar seguro que Dios sí lo va a cumplir? Porque el universo fue creado por la palabra. Hebreos 1:3, por favor. Hebreos 1:3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo sustenta con la palabra. ¿Te acuerdas que un día Dios dijo, hay estrellas en el cielo? ¿Alguien recuerda cuántas dijo que iba a haber? ¿Alguien recuerda? Dios dijo tantas. ¿Cuántas? ¿Alguien recuerda eso? No, Dios no dijo cuántas, dijo que hay estrellas en el cielo. Y pum, empezaron a surgir las estrellas en el cielo. Como Dios no dijo cuántas, ¿sabes qué está haciendo el universo? Más estrellas. Hasta hoy día siguen surgiendo. ¿Cuándo van a dejar de haber estrellas? Nunca, porque Dios nunca dijo cuántas. El universo sigue creando estrellas. ¿No te parece extraordinario cómo la palabra sustenta eso? La palabra dijo que habría estaciones, diferentes estaciones, climas dentro de la tierra. Y lo estableció así, y hasta hoy día sigue así. Y dijo así, mientras la tierra permanezca, no cesarán el frío y el calor, el día y la noche, invierno y verano. ¿Cuándo, Señor? Mientras la tierra permanezca nomás. Ya cuando no esté, pues entonces cambiarán las cosas. Pero mientras la tierra permanezca, esto va a funcionar. La siembra y la cosecha. Lo que siembres vas a cosechar. Amén. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham como una manera de anunciar también el pacto de gracia. A ver, pastor, ¿cómo está eso? A través de Abraham, el cual obtiene las promesas por creer, es la misma manera en la que el pacto de gracia funcionará para aquellos que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Por favor, Génesis 12, del verso 1 en adelante. Pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4, y se fue Abraham como Yahvé le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Sí, bajo el pacto que Dios estableció con Abraham, Dios estaba obligándose a cumplir. Te prometo que voy a hacer esto contigo, ¿sí? Y esto empieza, dice, vas a tener una gran descendencia. Capítulo 15, verso 1 en adelante. Pon atención, cómo el pacto con Abraham nos abre la puerta también a ti y a mí al pacto de gracia. A través del pacto con Abraham, donde Dios lo bendice por creer, no por hacer, también Dios nos bendecirá a nosotros por creer. No porque estemos en ese instante con Abraham, aunque estuvimos en ese instante. ¿Cuántos estuvieron ahí con Abraham? Todos los que creemos. Todos
todos estuvimos allí con Él. Y a través de Abraham, Dios nos da un pacto de gracia. Gracia quiere decir no se lo merecen, no son dignos, pero alguien lo ganó para ustedes, Jesucristo. Déjame te sigo diciendo. Después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Verso 2. Y respondió Abraham: Señor Yahvé, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Verso 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, familia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, un hijo de Eliezer. Sí, verso 4. Luego vino a él palabra de Yahvé diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, verso 5: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Verso 6, otra vez: y creyó a Yahvé, y Dios dijo: Abraham es justo. Los ángeles preguntaron: ¿se ha estado portando mejor, Señor? No, él es justo por creer. Verso 7: y él respondió: yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Verso 8: y él respondió: Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Verso 9: y le dijo Dios: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Sí? Abraham dijo: a ver, fírmamelo antes de irme. Y Dios le dice: perfecto, yo no firmo contratos, vamos a hacer pacto. Tráete un palomino, una becerra, una cabra, ¿sí? Un carnero y una tórtola. Y entonces se las trajo. Verso 10, fíjate lo que ocurre. Tomó él todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 13. Entonces Yahvé dijo a Abraham, hablando de su descendencia: todavía no tiene ningún hijo. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Tú y yo sabemos dónde: en Egipto. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Está diciendo: quiero que sepas algo, Abraham. Habrá un tiempo en el cual Porfirio, tu descendiente, andará en el mundo sin pacto, sin Dios. Pero yo juzgaré al mundo. Y aunque va a pasar por mucha escasez, mucho rechazo, mucha vergüenza, finalmente yo le enriqueceré. Y yo digo amén. Alguien también debe decir: y también yo, amén. Verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En la cuarta generación, tú, Abraham, aunque van a estar en Egipto, van a regresar acá a Canaán. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa antorcha era Dios. Dios es luz, dijo Jesús. Pero obviamente no luz así, esta luz no existía en aquel tiempo. Él veía una antorcha. Era la presencia de Dios moviéndose. Verso 18. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Sí? Todo esto habla del pacto que Dios hizo con Abraham. La lámpara, la antorcha, era Dios haciendo ese pacto, firmándolo.
¿Sí? Esto es una sombra del nuevo pacto. Tu descendencia y yo tendremos pacto. Pasa por en medio, porque dice, estaremos separados un tiempo, pero yo entraré en medio, yo los uniré. ¿Sí? Ahora, Gálatas 3:13. Esto es muy importante. Dios hizo pacto con Abraham, no con nosotros, con Abraham. Pero dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 es 3:13. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Te daré abundancia, riqueza. Tus hijos heredarán naciones, Abraham. Esa bendición alcanzase a los que no somos judíos, a fin de que por portarnos bien, no, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le habla a los Gálatas y les pregunta, a ver, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por creer o porque se portaban bien y cumplían la ley? Y entonces los Gálatas dijeron, no, pues sí, fue por creer, porque por cumplir la ley nadie recibe el Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué yo no puedo ser bautizado y yo no puedo recibir? Porque te la pasas creyendo que por portarte bien. No es por portarse bien, es por creer. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién más? Y a su simiente, es decir, a su descendencia. No dice a sus descendencias, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente. Es decir, no habla de la descendencia judía y la descendencia gentil. No. La descendencia, tanto judíos como gentiles tienen que creer. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga el pacto de Dios con Abraham para invalidar la promesa. Verso 18, fíjate, porque si la herencia es por portarse bien, entonces ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, es decir, no estaba originalmente como algo en el que deberían de obedecer los hombres. Pero como todavía faltaba mucho tiempo para que viniera Jesús, fue añadida a causa de las transgresiones. La gente estaba pecando demasiado y se estaban matando y estaban teniendo consecuencias graves entre ellos, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador que se llamó Jesucristo. Amén. Así que la bendición para nosotros que no somos judíos viene por creer en Jesús, por fe. Debemos nacer de nuevo, como dice la lona, para recibir promesa. Esto nos hace heredar juntamente con Abraham. Amén. Abraham hereda y yo también. Bendito sea Dios. Génesis 22. Fíjate bien. Ya hay una promesa. A ver, Abraham, tú y yo tenemos un pacto. Yo te voy a dar un hijo, ¿sí? Pero necesito hacer un pacto todavía más grande contigo. Este pacto será el nuevo pacto, será el inicio del nuevo pacto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Qué interesante.
el hijo más otros 2 siervos. Me recuerda a Jesús y 2 ladrones. Qué interesante. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. También aquí lo interesante es que Dios le dijo: ve a aquel monte. ¿Sabes tú que en ese monte fue donde cientos de años después crucificaron a Jesús también? En el mismo monte. Y Abraham se levantó muy de mañana. Sí, verso 24, perdón. Al tercer día, habla de resurrección. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham llega ya después de 3 días. No llegó el primer día. El primer día es muerte, pero al tercer día es resurrección. Sí, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. ¿Y qué más va a pasar? Y volveremos. Dios le está diciendo: sacrifica a tu hijo. ¿Cómo dice que van a volver si Dios le está diciendo que vaya allá y mate al muchacho? Pero él tiene fe en Dios. Él cree que Dios le va a devolver al muchacho. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Sí, se la amarró al niño en la espalda. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Dios se proveerá de qué? ¿De qué, mi hermano? Quiero que quede bien claro, porque va a haber ahí algunas palabras que nos pueden confundir. Dios se proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ¿sí? Fue una prueba de fe. Fueron al mismo lugar donde Jesús fue crucificado. Ahora, verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, puso la leña y amarró al niño. El niño tiene 12 años. El niño puede salir corriendo si quiere, pero lo amarra. Abraham tiene 112 años. El chamaco sale corriendo y Abraham no lo alcanza. Bueno, el mío tiene 9, yo no tengo ni 50 y no lo alcanzo. En serio, hace un año hizo algo. Yo todavía andaba con muy mal equilibrio por el derrame y lo regañé y le dije: te voy a castigar si lo vuelves a hacer. Y él me dijo: ahorita no puedes. Dije: pues no sé cómo le hago, pero lo voy a hacer. Entonces imagínate, el viejito Abraham lleva a Isaac, tiene 12 años, lo tiene que amarrar. Ahora, y lo puso en el altar amarradito sobre la leña. Verso 10. Y extendió Abraham su mano, le extendió para poner el cuchillo sobre Isaac. Isaac puede bajar la cabeza, pero al contrario, Isaac ya sabe de qué se trata. Hace la cabeza hacia atrás y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces. Cada vez que la Biblia habla del ángel de Yahvé, habla de Jesús. Jesús en el antiguo pacto le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un ¿qué? Un carnero, no un cordero. Un carnero es el papá del cordero. ¿Sí? Era necesario que en este pacto se pusieran de acuerdo solo autoridades de familias. Es decir, el padre es el padre, Abraham es el padre de Isaac, y un carnero, el padre del cordero. Todo simbólico. ¿Sí? Es la autoridad, la máxima autoridad en todos los sentidos y en todas las áreas están ahí presentes.
Y fue Abraham, tomó un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahvé Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. ¿Qué está diciendo? Abraham hace un pacto con Dios y le dice: Dios, entrégame a tu hijo, tu único. Abraham dice: sí, Señor, aquí está. Y entonces Dios le dice: ya no me lo entregues. ¿Sabes qué acabas de hacer, Abraham? No, Señor, ¿qué acabo de hacer? Me cumpliste tu parte del pacto, no me negaste a tu hijo. A pesar de que yo te di tantas promesas a través de él, y aún decidiste poner las promesas a mis pies. ¿Sabes qué lograste, Abraham? No, Señor. Ahora me obligas a mí a entregar el mío. Voy a proveer un cordero, pero no solo para Isaac. Es un cordero para todo aquel que crea en él. Yo también pondré a mi hijo. Tú ya pusiste a tu hijo. Estaban ahí los padres, pero también estaban presentes los hijos. Estaba ahí Isaac. Estaba ahí el Hijo de Dios, que al mismo tiempo era el Cordero que quita el pecado del mundo. Abraham, no es necesario que muera nadie ya. Yo un día pondré a mi hijo para que muera por toda la humanidad, y todo aquel que crea en él ya no tendrá que morir. Tendré que decir: ya no, porque hay un cordero provisto para él. Por eso, a partir de allí se formó un lugar que se llamó el seno de Abraham. El seno de Abraham iban todas las personas que que confiaron en Dios, pero que no habían podido poner su confianza en el Cordero de Dios. Era un lugar, de acuerdo al Evangelio de Lucas, que estaba al mismo nivel del infierno, solo que eran separados por un gran abismo. Se alcanzaban a ver de un lado a otro. Por eso el rico y Lázaro se vieron. Y el rico alcanzó a ver a Abraham y le decía: Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro. Y el padre Abraham dijo: nadie puede venir de allá para acá ni de aquí para allá. Lo cual también nos enseña que una vez que una persona muere, no se puede orar por esa persona. Pastor, puede orar por fulano de tal para que Dios lo perdone. Ahora que ya murió, no se puede hacer nada. Abraham dice: no se puede pasar de allá para acá. Oh, pero vamos a hacer una ceremonia religiosa para que Dios le perdone sus pecados ahora que ya se murió. No se puede, dice la palabra. Nadie puede pasar de allá para acá ni de acá para allá. Lo que sucedió hasta ese último momento, hasta allí quedó. No se puede hacer más. Amén. Y entonces, el día que Jesús muere en la cruz, su espíritu baja hasta el infierno mismo, porque tiene que pagar tus pecados. Estando allí, todos los demonios pusieron sus asquerosas manos sobre nuestro Señor, tratando de afligirlo. Y le dijeron: a causa de tus pecados, Jesús, te vamos a castigar, te vamos a hacer sufrir aquí, porque traes este pecado. Pecado de Porfirio. ¿Y tú qué haces con el pecado de Porfirio? Luego investigamos. Pero por este otro que ándale, este sí está más grandote, es el de Gesel. Pero luego investigamos, ¿va? Y empezaron así a buscar. Pero ¿cómo es posible? Ninguno era de Jesús. Jesús sonríe y le dice: caíste en la trampa. Era necesario pagar los pecados de toda la humanidad. Ahora no hay ser humano que confíe en mí que no se ha perdonado todo su pecado. Y dice la palabra que le arrebató las llaves del infierno, las llaves de la muerte. Les puso una patiza a todos los de chamucos. Volaban chamuco para los lados. Y una vez que traía las llaves, se pasó al lugar del seno de Abraham, que la Biblia también le llama paraíso. Alguien recordará que Jesús le dijo al ladrón que se convirtió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Es el seno de Abraham. Así que llegaron de ese lado
Y todos allí estaba Abraham, David, Moisés. Y dijeron, ¿con quién viene, Señor? Ah, es un nuevo cliente que me conseguí antes de venir. Y dice la palabra que entonces los tomó a todos. Y ahora sí, todos ellos que habían puesto su confianza en un corderito animalito, ahora podían decirle, todo ha sido resuelto, señores. Sí, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les autorizo entrar al cielo a ustedes. Y se llevó a todos al cielo por primera vez en la historia. Nadie había entrado al cielo hasta ese día que Jesús los llevó. Por eso se cumple la palabra que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aún en ese momento Jesús los llevó al Padre por primera vez y dejó de existir el seno de Abraham. Ahora tú y yo vamos directo, ya no tenemos que pasar al seno de Abraham. Bendito sea Dios. Alguien debería de darle gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es lo que Abraham logró. Por eso se llamó el seno de Abraham. Abraham, tú vas a estar aquí. Todo el que llegue. Se llamaba el seno de Abraham porque aquí está el seno de Abraham. Cada vez que llegaba una persona y decía que eso no es el cielo, todavía no. Estamos esperando al Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ven, déjate explico. Y lo ponía en su seno y le explicaba, un día vendrá y nos rescatará de aquí y nos llevará a su presencia. Por eso era el seno de Abraham. Ya te estoy explicando un montón de cosas porque van saliendo, aunque por eso se está haciendo largo esto. Salmo 115, verso 9. Oh Israel, confía en Yahvé. ¿Qué pide Dios de ti? Que confíes en Él, no que te portes bien. Si confías en Él, terminarás portándote bien. Él es tu ayuda y tu escudo. Verso 10. Casa de Aarón, confiad en Yahvé. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Verso 11. Los que teméis a Yahvé, confiad en Yahvé. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Verso 12. Yahvé se acordó de nosotros. Nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Verso 13, bendecirá a los que temen a Yahvé, a pequeños y a grandes. Verso 14, aumentará Yahvé bendición sobre vosotros y además, ¿quién más? Sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahvé. Por favor, 15, benditos vosotros de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué te está diciendo Dios? Así como le cumplía a Abraham, que salvaría a Isaac poniéndole un sustituto, y que posteriormente salvaría a todos poniendo otro sustituto, que sería un cordero, mi hijo mismo. Gracias a Abraham, nosotros se nos ha puesto un sustituto que ha sido Cristo Jesús. Hemos sido salvos por creer en Él. Somos bendecidos por creer en Él. Somos prosperados, sanados, liberados por creer en Él. No por hacer. No por hacer. Cree la palabra y tus acciones empezarán a cambiar. Deja de creerle al enemigo que dice que eres indigno, que no te lo mereces. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Yo sé que no me lo merezco por mí mismo, pero no he puesto mi confianza en mí mismo. He puesto mi confianza en Cristo Jesús. Él me ha hecho digno. Bendito sea Dios. Allí donde estás, dile, Señor, gracias. Es un buen momento para agradecer. Generalmente al final de cada enseñanza empezamos a arrepentirnos, pero hoy es un buen momento para decir gracias. Recibo tu bendición, prosperaré, me irá bien. Donde yo ponga mi mano, Señor, allí seré bendecido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla con Él. Habla con Él. Te bendeciré a ti y a tu descendencia. Tus hijos heredarán naciones. En el nombre de Jesús. Nunca más escasez. Nunca más lejos de Dios.
Nunca más en condenación, nunca más en vergüenza, nunca, nunca más. En el nombre de Jesús. Amén.